Dios los bendiga. Los niños ya pueden ir a su clase de escuela dominical. Aquí ya están entrenaditos, lo hacen calladito. Que a la mar, bueno. Y de paso más de la mitad de los asistentes a la iglesia son niños. Usted se imaginará cuando van a la escuela dominical. Damos gracias al Señor por una semana más. Y recordándoles, hermanos, que la semana que viene es el ayuno congregacional. Recuerde que es un solo servicio, un solo culto, que comienza a las 9 de la mañana y termina en promedio más o menos 3:30 de la tarde. Si Dios lo alarga, bueno, cosa de... quisiera que buscáramos en nuestras Biblias el libro de Ruth. El libro de Ruth. Si no saben dónde está el libro de Ruth, está en la Biblia. Cuenta ahí Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. ¿Qué lugar está? Octavo, ¿no? 5, octavo. Enredo es cuando voy por los profetas menores, ahí sí se me enreda el papagayo. Libro de Ruth, vamos a estar buscando el capítulo 1. Este libro, hermanos, por demás interesante, muy bueno, muy instructivo, y por su particularidad de tener 4 capítulos, se lee rápido. De gato negro a chacaíto se lee tranquilamente el libro de Ruth completo, sin atraso. Bueno, ahora si hay atraso en el metro, puede leer más todavía. Libro de Ruth. Antes de leer, pues vamos a ver primero un pequeño panorama de lo que estaba sucediendo ahí. Un hombre llamado Elimelech se va de su tierra, de Belén, de Judá, a una tierra llamada Moab. Estaban pasando hambre y se fue para allá. Se fue con su familia, su esposa Noemí y sus 2 hijos, Malón y Kelión. Y yo no me explico por qué le puse ese nombre a esos muchachos, hermano. No por el nombre como tal, sino investiga el significado del nombre y va a ver por qué le estoy diciendo que no me explico por qué le puse ese nombre. A menos que sea que estaba profetizando sobre ellos algo, no sé. Investigue, te va a ver el significado de esos nombres y va a decir, ah, con razón. Esa tarea se la dejé allá abajo a la gente, bueno, ahora se la dejo a ustedes. ¿Qué significa Malón y Kelión? El asunto es que él se va con sus 2 hijos, su esposa, y estando en tierra de Moab, sus 2 hijos se casan con mujeres extranjeras porque se casaron con unas moabitas. El mayor se casa con Ruth y el menor se casa con otra mujer llamada Orfa, ¿no? Bueno, transcurre el tiempo y sucede que se muere Elimelech. Fallece Elimelech y bueno, sigue pasando el tiempo y más atrás fallecen sus 2 hijos, Malón y Kelión. Y quedan esas 3 mujeres solas. Decide Noemí emprender el regreso. Y cuando va a emprender el regreso, le dice algo a sus nueras. Les recomienda que se queden en su tierra. Ella se iba a su país y ellas se quedaran ahí, total, ya eran moabitas. Y Ruth le dice algo a Noemí en los versos 16, 17 y 18. Sin embargo, vamos a leerlo desde el 15. Ustedes ahí lo van a ver desde el 16, así que si tiene Biblia, búsquelo ahí. En el 15 dice, Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo y allí seré sepultada.
Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Señor, humildemente venimos delante de tu presencia, Padre Santo, alabando tu nombre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el único Dios verdadero. Por eso te alabamos y te adoramos. Y queremos venir humildemente ante ti a través de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, para implorarte, para pedirte, Señor, Padre, que tú nos hables en este día, Señor. Que tu palabra santa, Señor, toque nuestras vidas, toque nuestros corazones y nos ayude a ser un poco más conforme a la imagen de Cristo Jesús. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine y podamos entender las verdades que tú nos quieres mostrar a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra para ponerla en práctica, Señor, para ser un poco más conforme a la imagen de Cristo Jesús. Sé tú recibiendo la gloria, la honra y la alabanza, porque solo a ti te pertenece, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. La vio tan resuelta que no dijo más. Ruth estaba resuelta. Bueno, como Ruth, todos nosotros debemos estar resueltos por Dios. Eso es lo que verdaderamente nos conviene. Ahora, ¿qué es estar resuelto? Cuando uno, por lo menos aquí en Venezuela, piensa en la palabra resuelto, no piensa en alguien que le dicen, mira, ¿no? ¿Y qué? ¿Cómo te dan ese trabajo? No, es fulano con ese trabajo está resuelto. Tiene tanto de sueldo, tanto ese estatique, y de paso tiene comedor. Le dan la comida y todo eso le dan ese estatique. Ese hombre se resolvió con ese trabajo. Oh, no, fulana está resuelta. Se casó con fulano y ese hombre trabaja en no sé dónde, vive en no sé quién, y ya le montó casa y tal. O fulano se casó con este, mire, está resueltísimo ese hombre. Esa mujer es tranquilita, mira, chévere, lo tiene derechito. Pero resulta que ese no es el significado de la palabra que nos da la Biblia aquí. Una persona resuelta, según la página definicionesde.com, me gustó mucho este concepto, por eso que lo agarré, nos indica que resuelto es una palabra que viene del latín resolutus. Y todo en latín termina así, ¿no? Todas las palabras en latín son así todavía. Es un adjetivo que indica una persona demasiadamente determinada, audaz, decidida, diligente, expedita, pronta. Ese es el significado de la palabra resuelta. O sea, una persona resuelta está decidida, pero súper decidida. Es una persona que tiene una decisión que nadie le va a cambiar. Es una persona que ha decidido hacer algo y de ahí nadie la saca. Eso es una persona resuelta, una persona determinada. Noemí ve a Ruth resuelta y dice, no, yo aquí no digo más nada. ¿Usted quiere venir? Véngase. A Ruth no le interesaba si se iban ahí a pie, si se iban ahí en carritos, si se iban ahí en avión, si se iban ahí en barco, ni si se iban ahí en burro. No, a Ruth lo que le interesaba era irse con Noemí. Y estaba resuelta eso. Y cuando Noemí la ve así resuelta, dice, bueno, no tengo más nada que hacer, no tengo más nada que decir, se va conmigo. Entonces, cuando hablamos de una persona resuelta por Dios, estamos diciendo entonces que las personas resueltas por Dios son aquellas demasiadamente determinadas por Él. Personas que están decididas a seguirle de manera audaz, de manera diligente, de manera expedita, de manera pronta. Como Abraham. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a un sitio que te voy a mostrar. Abraham no se puso a preguntarle a Dios, mira, ¿cómo es eso? Me voy para allá. ¿Para dónde me voy? ¿Cómo me vas a llevar tú? ¿Qué tierra es esa? No. Dios le dice, vete, y Abraham se va. Dios le dice a Abraham, mira, hazme el favor, agarra a tu muchacho y sacrifícamelo. Y Abraham agarró bien temprano en la mañana, agarró su leña,
agarró su mula, venga ese muchacho, vámonos acá, aquí tengo la candela, aquí tengo el cuchillo. Y se fue a sacrificar a su muchacho. Y tan determinado estaba que tuvo Dios que frenarlo a último momento. ¿Ah? Porque él estaba dispuesto a obedecer así, de manera pronta, de manera expedita, lo que Dios le dijera. Solo una persona que está resuelta por Dios es capaz de declarar como el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 3, versos 13 y 14, que él les dice: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ese texto no está ahí, no lo busquen ahí, búsquenlo en su Biblia, la lámina no está. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso hace una persona resuelta. Una persona resuelta definitivamente no mira para los lados, no mira atrás, siempre va hacia aquello que se propuso. Y el que está resuelto por Dios va directo a lo que Dios le diga, a lo que Dios le mande, a lo que Dios quiera, porque está resuelto a seguirle y obedecerle. Todos nosotros entonces necesitamos estar resueltos por Dios. Cuando nosotros lo hagamos, cuando estemos resueltos por Dios, vamos a reunir al menos 3 condiciones que nos refleja el libro de Ruth. La primera condición es que no vamos a retroceder como los demás. Cuando uno lee este libro, ve en los versos 6 al 15 del capítulo 1 cómo comienza Noemí a hablarle a sus nueras. Porque en el verso 6 dice que ella se levantó con sus nueras para irse a Belén. Pero en el verso 7, ahí comienza la cosa. Ella empieza a decirle a las muchachas: miren, mijas, por favor, yo me voy, quédense ustedes aquí, ustedes son de aquí, ¿qué van haciéndose para allá? No, ya yo no tengo más muchachos que darle a ustedes, estoy muy vieja. Es más, si me parieron unos muchachos ahorita, ustedes se van a calar, esperar 15, 20 años a que esos muchachos crezcan para que después digan: yo no me caso con esa vieja. No, ella le dice: no, ustedes no van a hacer eso, quédense aquí, quédense con su mamá, con su papá, y seguro que Dios les da un buen marido. Y empieza la cosa, ella empieza a decirle, y las muchachas se ponen a llorar. En el día las dos lloran, le dicen: no, nosotras nos vamos contigo. Y ella vuelve otra vez: no, pero no sé, no se vayan conmigo, vale, no, sáquense ese dolor de cabeza, devuélvanse para su casa, váyanse para allá. Y en el 14, ¿qué pasa? Orfa vuelve a llorar, pero besa a Noemí y se va. Y Ruth se queda ahí paradita al lado de Noemí. Y Noemí le dice en el 15 lo que ya leímos: de aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vete tú tras ella. ¿Qué vas a hacer? Vete con tu cuñada. Y por supuesto, lo que Ruth le responde en los versos que ya leímos, ¿verdad? Ahí está otra vez para que lo vean. Ahí está, a punto de salir, por ahí viene. No sé qué le pasó, pero por ahí anda. Bueno, ya le dice en los versos 16: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. ¿Por qué? Porque donde quiera que tú vayas yo voy a ir, y donde quiera que tú vivas voy a vivir. Tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios. Le dice: donde tú mueras, ahí mismo me van a sepultar a mí. Y así me haga Jehová y aún me añada, si acaso la muerte no hace separación entre nosotros. Cuando la gente decía en esa época: así me haga Jehová y aún me añada, estaba diciendo que Dios me dé un mal 10 veces peor a los que te dé a ti si yo no cumplo con lo que estoy diciendo. Era una manera de jurar, como que decía: bueno, contra viento y marea, pase lo que pase, venga lo que venga, yo lo hago porque lo hago. Cuando usted lee: así me haga Jehová y mañana, bueno, están diciendo eso, están como diciendo: bueno, que Dios me maldiga, que Dios me agarre contra 10.000 veces más peor, fíjese, de lo que es. Sí, no te caes. Era una manera de jurar que no había, o sea, eso quería decir que no había vuelta atrás, que lo que se iba a hacer, eso era, punto. A pesar de que Orfa se va, Ruth se queda y se va con su suegra.
Imagínense, nunca había visto a nadie tan ansioso por estar con su suegra, pero para que usted vea. Cuando nosotros nos hemos resuelto por Dios, pasa exactamente lo mismo. El que está resuelto por Dios va a ver a los demás retroceder, va a haber gente claudicar, va a haber personas vendiendo los principios, va a haber personas cediendo, pero él no va a ceder, él va a seguir porque está resuelto. Incluso le van a agarrar y le van a hablar, le van a decir, mira, pero si fulano ya lo hizo, si fulano ya se fue, ¿qué haces tú ahí? Él no le va a parar al casquillo de los demás, porque él está resuelto por Dios. El resuelto por Dios no vive del casquillo de la gente, el resuelto por Dios vive de la palabra de Dios. Y por eso es que sigue, por eso es que está ahí, por eso es que se empeña y se empecina, porque él tiene una resolución, tiene una determinación y nadie lo va a sacar de ahí. En el Evangelio según San Lucas vemos algo muy interesante. En el capítulo 9 de ese Evangelio, el Señor está viendo algunas personas a las que Él llama y otras que dicen que quieren seguir tras Él. En los versos 52 al 62 de ese capítulo 9, estamos viendo eso. A la primera persona el Señor le da una respuesta y a las otras dos también le responde acerca de lo que ellos le están diciendo. Los dos últimos casos, que van del 59 al 62, Jesús dice a uno, sígueme. Y él le dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y en el 61, otro le dice, te seguiré, Señor, pero déjame que primero vaya y me despida de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ellos le dicen, Señor, yo te voy a seguir, pero ya va, aguántate ahí, dame primero, Señor. Primero mira de que entierra a mi padre, Señor. Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Si eso es la vida, ¿qué voy a hacer yo buscando nada entre los muertos? Si estoy determinado a seguir al dador de la vida, ¿para qué voy a buscar entre los muertos? Al otro le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno de ser llamado mi discípulo. Dice, porque Jesús usa esa ilustración, alguien que poniendo su mano en el arado. Bueno, hermano, si usted alguna vez ha podido ver cómo se ara la tierra, la manera más tradicional, la manera más, si se quiere decir, artesanal, que le llaman a eso, es una yunta de bueyes, un arado y una persona que va detrás de ese arado. Ese era el escenario que estaba montando el Señor ahí. Cuando una persona está trabajando con un arado, la vista tiene que estar al frente. La vista tiene que estar en dirección hacia el sitio que se está arando, hacia el surco que se está haciendo. ¿Por qué? Porque mientras la persona está arando puede suceder que los bueyes quieran desviarse. Él tiene que azuzarlo para que mantengan el curso. Mientras la persona está con el arado puede suceder que hay una piedra. Él tiene que saber quitar la piedra, porque si deja que ese obstáculo se meta ahí, puede malograr a los bueyes o reventar el arado. Tiene que estar pendiente de que el arado, él es un instrumento que es más o menos así, o sea, con una punta hacia abajo. Entonces tiene que estar pendiente de que el arado no se hunda demasiado, porque si se hunde demasiado se tranca y puede pasar lo mismo también. Se pueden lesionar los bueyes o se puede lesionar él o dañarse el arado. Un segundo basta, que la persona quite su vista en el arado es más que suficiente para que se eche a perder todo lo que está haciendo. Un segundito. Porque la persona está así y mira atrás. En ese, nada más el movimiento del cuerpo mirando hacia atrás puede provocar que el arado se vaya de lado. Nada más eso. Pero el solo quitar la vista un segundo de lo que está haciendo puede arruinar todo el trabajo. Y el solo quitar la vista de Jesús por un segundo
nos puede arruinar. Puede arruinarnos la vida. Porque Jesús es el dador de la vida. Y mientras estemos ahí con nuestra fe puesta en Jesús, ok. Por eso cuando te lees la carta a los Hebreos, todo el contexto de la carta tiene que ver con la fe en Jesús. Todas las amonestaciones dirigidas en Hebreos hacia la gente son para mantener la fe en Jesús. ¿Quién le dice eso a esas personas? Esas personas no tenían la disponibilidad para hacer eso. Sin embargo, hay unos casos contrarios que nos muestra el Señor ahí, en el mismo Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 5, nos muestra a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Ellos tres están con Jesús en la pesca milagrosa, y cuando termina la pesca milagrosa, en el verso 11 del capítulo 5 de Lucas, ¿qué hicieron ellos tres? Dice el verso 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ellos actuaron como personas resueltas. Se olvidaron de eso y no, ya yo no soy más pescador, ahora soy discípulo de Jesús. Hicieron exactamente lo contrario a estas personas. Cuando vieron la gloria de Dios y vieron a Jesús, dijeron, no, aquí yo no pongo pero, aquí yo me voy directo con él. Y el mismo capítulo 5, pero en el verso 27 y 28, nos muestra otro personaje, Mateo, también llamado Leví. Jesús lo llama en el verso 27, dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo ahí? Agarró y se puso a guardar la plata, llamó a alguien, mira fulano, ven acá, encárgate del negocio aquí. Se puso a esconder las cosas. No, dice el verso 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Eso hace una persona resuelta. Lo deja todo por Dios. No, eso no me conviene. A mí que me conviene es Dios. Y deja todo para seguir a Jesús. Estos discípulos estaban resueltos. Estas personas anteriores no. Señor, yo te voy a seguir, pero primero déjame. No. Ya si hay más de uno por ahí. Señor, yo te voy a servir, pero manténme sanito, por favor. Condicionando. Señor, yo voy a hacer lo que tú digas, pero por favor, tú sabes que... ¿no? A Dios no se le condiciona, se le sigue y punto. Se le sigue y más nada. Y esto hicieron estos discípulos. Dejaron todo y siguieron a Jesús. Se resolvieron por Dios. Tomaron una determinación. Esa es la conseja que nos da la palabra de Dios en la carta a los Hebreos. En el capítulo 10, Dios, a través del escritor de la carta a los Hebreos, nos habla y nos dice en los versos 36 al 39: porque es necesaria la paciencia para ustedes. Aquí la paciencia, por supuesto, aplica para perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo vive por fe, y si retrocede, no agrada el alma de Dios. Pero que somos nosotros, según el 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El que tiene fe no retrocede. El que tiene fe no claudica. El que tiene fe sigue adelante, porque el que tiene fe ha sido determinado por Dios. Se ha determinado por Dios. Se ha resuelto por Dios. Ha decidido que su vida ya no es de él, su vida ahora es de Dios. Y por lo tanto, él va a ir siguiendo, obedeciendo y sirviendo a Dios, sin importar lo que le digan, sin importar lo que pase, sin importar lo que venga, porque está resuelto por Dios. Eso solo hace el que tiene fe y el que está verdaderamente resuelto por Dios.
Al que está resuelto por Dios, nada ni nadie lo hace retroceder. Vamos a ver una segunda condición que vamos a tener en el momento que nos resolvamos por Dios. Y es que vamos a estar dispuestos a ir en la dirección en que Dios nos indique. Cuando vemos cómo transcurre la vida de Ruth con Noemí, ella se va con Noemí a Belén. ¿Y qué empieza a hacer Ruth? ¿Acaso Ruth llega para allá haciendo lo que le da la gana? No. Ruth, cuando llega a la tierra de Belén con Noemí, ella comienza a hacer todo lo que Noemí le indicaba. Se sujetaba a Noemí. Noemí era la que le daba las indicaciones. Al primer día se pone a recoger las espigas y la cosa, y Noemí le dice: no te vayas por otro lado, quédate ahí. Y ahí se quedó. Y eso lo hemos confirmado en el verso 5 del capítulo 3, cuando Noemí le está diciendo algo a Ruth y ella le responde: haré todo lo que tú me mandes. Le dice: voy a hacer todo lo que tú me mandes. Cuando alguien no está verdaderamente decidido a seguir un camino o a hacer algo determinado, va a ser muy difícil que esa persona siga las instrucciones que le dan. Recuerdo cuando nuestro hermano Joseph practicaba el karate. Hacía esa cuestión que llaman kata. Que, bueno, tenemos, gracias a Dios, un campeón nacional. Tenemos uno que se ganó ahorita una medalla de plata, ¿no? Un venezolano en eso. Y eso requiere una disciplina, hermanos, descomunal. Y requiere seguir unas indicaciones, requiere hacer caso al entrenador, y a veces no es tan fácil, no es tan sencillo. Y por supuesto, nuestro hermano lograba eso porque se sujetaba a esa disciplina. Hay gente que de repente usted le dice: bueno, ¿y por qué te retiraste de la universidad? No, vale, que ese profesor quería que uno hiciera no sé qué, no sé qué más. No, vale, ese no es un profesor, ese que usted no quería. Ese profesor era muy exigente. No, eso no es. No, ¿qué pasó? ¿Y pediste la baja en el ejército? No, es que esa gente quiere estarle montando la pata a uno. Quieren tenerlo a uno ahí al trote y no sé qué. No. No, me manda a mi papá, me manda ese. No, es que no quería. Quería figurar pues en eso. Recuerdo una vez que me contaba la hermana Blanca acerca de Leito, que él estaba trabajando en una pizzería, creo que era un negocio de eso, y eso lo entusiasmó. Él quería aprender, quería saber cómo hacer todo eso, y él me contaba cómo él se calaba todas las cosas del jefe, pues, porque el jefe no tenía un carácter así que se dijera muy apacible que se diga. Y un buen día me consigo a Leito por ahí por Chuao estudiando gastronomía. ¿Por qué? Porque bueno, ese empeño de él ahí y el calarse todo lo que se tenía que calar lo llevó a tomar eso como su modo de vida. No sé si ya terminó, ¿no? Ya se graduó, gloria a Dios. Pero lo cierto es eso: el que quiere hacer algo se cala lo que sea con tal de conseguir eso que quiere hacer. Y el que está resuelto por Dios hace lo mismo. Obedece a Dios, le guste o no le guste, y hace todo lo que Dios le diga sin importar si se siente bien, si se siente cómodo, si se siente incómodo o no. No es como los loquitos esos que fueron donde Jeremías y le dicen a Jeremías: mira, por favor, háblanos de parte de Dios. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Nos quedamos aquí, nos vamos a Egipto, ¿qué hacemos? Dinos, que lo que Dios diga, nos guste o no nos guste, lo vamos a hacer. Hermano, y Jeremías se toma la molestia, va y busca la presencia del Señor, ora, ayuna. ¿Ve? Usted sabe qué no hizo Jeremías para que Dios le hablara. Y cuando llega Jeremías con la palabra de Jehová, le dice: mire, Dios le dice a ustedes: mío, quédense aquí, no se vaya para Egipto. ¿Y qué hicieron ellos? Jeremías, tú estás loco, ¿se te ocurre que no va a decir eso? No, nosotros no vamos a hacer nada de eso, nosotros vamos a Egipto. Y es más, te vas con nosotros. Obligaron a Jeremías a irse para Egipto conmigo.
El que está resuelto por Dios no anda pendiente de eso. Agarra la palabra de Dios y la asume como venga, le guste o no le guste, porque tiene la determinación necesaria para cumplir con las exigencias que Dios le hace. Eso es lo que hace una persona resuelta por Dios. El Evangelio de Juan nos habla en el capítulo 6 acerca de una ocasión en la que Jesús estaba precisamente en uno de esos momentos no tan gratos, de unas instrucciones no tan bien recibidas. Dice que él estaba hablándole a unos discípulos suyos ahí, o sea que eran aparte de los 12. Y él está hablando con ellos y está como en una especie de confrontación con ese grupo de personas. Y la palabra no les gustó mucho, a tal punto que en el verso 60 de ese capítulo Jesús está hablando y cuando ellos oyen dicen que al oír esas palabras muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Y usted cree que Jesús no sabía que ellos estaban diciendo eso? Jesús sabía eso. Y el Señor se paró, dijo: no, déjame suavizarles el discurso, déjame hablarles más bonito para que no se pongan. No, el Señor siguió y siguió hablándole, siguió diciéndoles la verdad de frente, siguió diciéndoles las cosas que les tenía que comunicar. Y eso trajo como consecuencia lo que sucede en el verso 66. En el verso 66 dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Después que Jesús viene y les canta sus verdades bien claritas, muchos de ellos ya no andaban con él. O sea que llegó un momento que a Jesús aparentemente nada más le quedaban los 12. ¿Y qué iba a hacer Jesús? Ay, se me fue este gentío, ¿ahora qué hago? Sería que Jesús agarró a los 12 y les dijo: miren, mijitos, por favor, yo sé que el discurso fue un poquito duro, pero aguanten, tranquilo, que vienen tiempos mejores, no se preocupen. Ya que agarró a los 12 y le dijo: no, yo ahorita ya no les voy a hablar igual, no se preocupen, voy a cambiar el tono. ¿Qué le dijo él a los discípulos, a los 12 en el verso 67? Dijo Jesús a los 12: ¿acaso quieren irse también ustedes? Dice: miren, amigos, si no les gusta, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. ¿Ustedes van a hacer lo mismo que ese montón de gente? Díganmelo de una vez, porque a mí no me gusta perder tiempo. ¿Qué van a hacer ustedes? Y salta como siempre Pedro, que era el que iba adelante siempre ahí. Pedro le responde en el verso 68 y 69: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro le dice al Señor: mira, Señor, ¿a quién vamos a ir? Mi papá me hablaba feo y mi papá no me hablaba lo que hablabas tú. Mi papá no me daba vida eterna como me la dabas tú. ¿Ah? Si tú tienes palabra de vida eterna, vale la pena escucharte, vale la pena calarse lo que uno se tenga que hablar contigo, porque tú tienes palabra de vida eterna. Y es más, tú tienes derecho a hablarme como te dé la gana, porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Todopoderoso. De Dios tiene derecho a hablarnos como le plazca, porque eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y yo me voy a quejar delante del Rey. Si delante del Rey lo que vale es: está bien, lo que usted dice, eso sirve, yo obedezco. Salomón no le dijo a Simei: mira, tú te vas a quedar en tu casa, te quedas ahí, no salgas de tu propiedad, el día que salgas de ahí te mueres. Y Simei, ¿qué le dice al rey? Dice: cónchale, rey, pero tú eres bárbaro, o sea, no puedo ni para la bodega. No. Simei le dice: la palabra que el rey ha hablado es buena, yo la obedezco, punto. Porque lo que el rey dice no se discute, hermano. Hay momentos que la palabra de Dios, oye, es un alivio, un bálsamo, una cosa. Pero hay otros momentos que, oye, toca el ego, el orgullo. Entonces, uno se pone como... En esos momentos hay que agarrarla también. En esos momentos que la cosa no está tan...
Juan agarró el libro y se lo comió. Le fue a su boca dulce como la miel, pero le amargó el vientre. ¿Y acaso la palabra de Dios no tiene momentos en que nos amarga el vientre? Pues sí lo tiene, hermano. Porque nosotros somos carne todavía. Cuando tengamos el cuerpo glorificado, bueno, gloria a Dios, ahí se acabó eso. Pero mientras estemos en este carcacho, hermano, nos toca tener momentos en los que la cosa se pone dura. Y en esos momentos, si estamos determinados, vamos a agarrar la palabra de Dios. Venga como venga. Sin importar lo que pase y sin importar si nos gusta o no nos gusta. Porque no todo lo que nos gusta es bueno y no todo lo que no nos gusta es malo. Ahorita, bueno, los muchachos le dan un antibiótico, le dan un remedio cualquiera, sabe a fresa, sabe a frambuesa, sabe a no sé qué, a naranja. Uno tenía que calarse unos remedios, hermano. Y el que se lo toma o se lo toma. Porque el médico mandaba una cucharada y si uno no se tomaba la cucharada, bueno, pues se tomaba dos. ¿Por qué? Porque si no se lo tomaba no se curaba, pues. Y a veces la palabra de Dios es ese remedio así que sabe feo, pero hay que tomárselo. Porque ella es la que nos da vida, ella es la que nos da aliento, ella es la que nos da esperanza. Pues eso es lo mismo que nos dice, por ejemplo, el Salmo 119. No se asuste que no es completo, ¿vale? Salmo 119, en los versos 111 al 101 al 115, al 105, perdón, 101 al 105, el salmista escribe ahí, en el Salmo 119, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué hizo él? Contuvo de todo mal camino su vida. Entonces, no se apartó de los juicios de Dios. Y por supuesto, aborreció todo camino de mentira. ¿Por qué? Porque la palabra es lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. O sea, la palabra es la que nos indica por dónde debemos ir. La palabra es la que nos dice por dónde debemos andar, qué camino trazar, qué dirección tomar. Porque es la palabra la que nos sustenta y la que nos cuida. Y el que está resuelto por Dios va a vivir conforme a la palabra de Dios. Sin importar lo que le diga, simplemente lo hace y punto. No anda examinando, no anda viendo, no anda, ay, déjame ver si me conviene. No. Agarre, Dios le dice eso, eso hace. Punto. ¿Por qué? Porque está resuelto por Dios. Y va a seguir su camino sin importar lo que venga, sin importar lo que pase. Y sin importar si le gusta o no le gusta. Simplemente lo hace. Y ya. Es esa resolución por Dios la que nos va a llevar a seguirle a donde Él nos indique. Y hay una tercera condición que vamos a cumplir cuando nosotros verdaderamente estemos resueltos por Dios. Esa condición nos la da el final del verso 16 de la cita de Ruth que estábamos leyendo. Ruth le dice a Noemí: donde quiera que vivas, viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. O sea, una persona resuelta por Dios va a asumir sin ningún problema su nueva identidad. Cuando estemos resueltos por Dios, asumiremos sin ningún problema nuestra nueva identidad. Ruth le dice a Noemí eso. O sea, ella no solo estaba dispuesta a seguir a su suegra, sino que también estaba dispuesta a asumir el gentilicio de su suegra. Ya Ruth iba a dejar de ser moabita para ser habitante del pueblo de Israel, para ser israelita. Estaba renunciando a su nacionalidad, estaba renunciando a sus costumbres, estaba renunciando a las leyes bajo las cuales vivía y estaba renunciando a los dioses a los cuales servía. Hay un problema que tiene más de uno
de los venezolanos que están como la guayabera ahorita, o sea, por fuera del país. Más de uno está chévere, pero más de uno también está confrontando problemas porque no entiende que ya no está en Venezuela y quieren vivir afuera como vivían aquí. Llegan a un sitio donde hay que respetar las leyes y entonces quieren llegar allá como vivían aquí. Llegan a sitios donde hay costumbres totalmente distintas y quieren vivir allá como vivían aquí. Y eso les crea una serie de problemas. Y por supuesto, también eso refleja que el problema no estaba aquí, el problema se lo llevaron para allá. En más de un caso. La semana pasada detuvieron a 6 o 7 venezolanos y un colombiano en Chile. Tenían una banda de robo de relojes. Entonces se fueron a, no sé a qué se fueron. Lo cierto es que cuando uno llega a otro país, uno tiene que asumir la identidad que está pretendiendo adquirir en ese lugar. Había un caso que... no sé, sí, me causaba un poco de gracia, ¿no? Porque teníamos aquí dos misioneros, pues dos personas que se estaban formando como misioneros. Fue hace años, hermano, estoy hablando de hace años ya. Por lo menos el 90% de los que están aquí no se congregaban con nosotros en ese tiempo que les estoy hablando. Y había un hermanito que, chévere, gloria a Dios, pero él hablaba y usted decía, este hombre es mexicano. Pues mano, tú sabes que está... Y tenía cara de mexicano, pinte mexicano. Pero usted le preguntaba y él decía que le era gringo. Claro, si hablaba inglés, por supuesto, pero no tenía problema en hablar con nadie aquí porque, pues sabe, mano, hablaba perfecto español, pero mexicano, pues, con el acento mexicano. Y había otro hermanito que también era así, de esos misioneros que venían a entrenar. Y entonces, cara de gringo, ojo de gringo, pelo de gringo, el acento gringo. O sea, era como que usted ha escuchado pues al hermano David y al hermano Eric. Bueno, él hablaba con más acento todavía. Y usted le preguntaba dónde era. Yo soy mexicano. Entonces, claro, me causaba gracia la cosa, ¿no? Porque ninguno de los dos reflejaba el sitio de donde decía ser. Y lo cierto es que con el que está determinado por Dios, está dispuesto a seguir a Jesús, también tiene que dejar la vida vieja para tomar la nueva identidad que adquiere al seguir a Jesucristo. Ya no puede andar mostrando la identidad anterior porque ahora tiene una nueva nacionalidad. Antes éramos, por ejemplo, Pedro dice que ahora somos pueblo. Antes no éramos ni pueblo, éramos hijos de ira, simplemente vivíamos conforme a nuestra naturaleza pecadora. Pero ahora somos pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios. Y si somos pueblo adquirido por Dios, tenemos que vivir como cualquiera que es del pueblo adquirido por Dios, como cualquiera de ese gentilicio. Eso es lo que nos expresa por lo menos la palabra de Dios a través del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto en su segunda carta, y él les dice en el capítulo 5, en los versos 14 al 17: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, o sea, no vivan para ellos mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo dice, ahora cambia mi visión, ahora cambia mi forma de ver las cosas, ahora cambia mi forma incluso de pensar, porque ya no estoy viendo las cosas conforme como lo hacía antes. Antes lo hacía como un habitante del mundo, ahora lo hago como alguien que tiene la nueva naturaleza en su vida. Y por eso él dice en el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es,
las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pablo está aclarando y diciéndole a los corintios, mire, usted ya, si Cristo murió por usted, usted también murió, y como usted murió, ya no vive para usted, sino para el que murió por usted. Entonces ahora usted está en una nueva vida. No podemos vivir conforme a la vida anterior porque ahora tenemos una nueva vida, somos unas nuevas criaturas, tenemos una nueva nacionalidad y por consiguiente tenemos que hacer ver de dónde somos. Eso es lo que también él dice en la carta a los romanos. En la carta a los romanos, Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Roma y en el capítulo 6, en los versos 1 al 14, él les expresa: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de ustedes más, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, una persona que ha muerto al pecado, ahora es otro. Usted no puede andar por ahí diciendo que es de un sitio y pareciendo de otro, como pasaba con estos hermanos. Claro, en el caso de ellos fue factores de crianza, me imagino, no sé qué. Pero usted va por la calle y dice, mire, no, yo soy cristiano. Cristiano. Pero usted tiene un tufo a mundo descomunal. Más de uno que dice, mire, yo soy cristiano. Serás cristino, pero cristiano no creo. Usted tiene que estar sacando la cédula cada rato para que la gente vea que usted es del reino celestial. Oye, eso es peligroso. Hay que revisarse a ver entonces no estoy viviendo de acuerdo a las leyes del reino. No estoy viviendo de acuerdo a la naturaleza que me fue dada. Entonces no estoy tan resuelto por Dios como parece. Porque estar resuelto por Dios implica eso, asumir esa nacionalidad. Dios dice, mira, ahora tú eres mi discípulo, ahora tú eres hijo mío, entonces ahora te niegas a ti mismo. Ay, Señor, negarme yo mismo. Él se lo tiene que hacer. ¿Usted es cristiano? Sí. Parece. No es que digan por ahí, oye, usted tiene que ser cristiano porque no veo otra manera de catalogarlo. Gracias. Gloria a Dios. Una vez un cliente estaba trabajando, haciendo unas cosas ahí. Y estoy explicándole al cliente la falla que tenía el equipo, una central telefónica. Y él me dice, ¿qué eres tú? ¿Qué soy yo de qué? Soy el técnico. No, ¿qué eres tú? ¿Pero es que tú eres? Digo yo, ¿qué eres tú? Yo soy cristiano evangélico. Ah, con razón. Hasta el sol de hoy no sé qué vio. Pero bueno. A veces me dijera, mira, tú eres, ¿de qué fe profesas tú? No, yo soy cristiano evangélico. Está peligroso.
Pero lo cierto es que nuestra nacionalidad tiene que salir a relucir. Ya tenemos que olvidarnos de esa vieja. Pablo le decía a los colosenses: si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y le dice: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y por qué? Bueno, porque usted está muerto, mijo, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros no somos ni langostas, ni cangrejos, ni somos ostiones, ni nada de eso para estar arrastrándonos en el fondo. Nosotros somos águilas para volar alto con el Señor. Jehová el Señor es nuestra fortaleza. Él hace nuestros pies como de sierva y en nuestras alturas nos hace andar. No somos para estarnos arrastrando, somos para vivir a las alturas del Señor. Amén. Si estamos resueltos por Dios, entonces vamos a vivir conforme a lo que somos en Cristo Jesús. Hace falta gente resuelta por Dios en este país. Una de las principales causas de lo que está pasando en este país es que no hay gente resuelta por Dios, o no hay casi, por lo menos. Necesitamos gente resuelta por Dios en Venezuela. En un mundo como este, tan terrible, con una crisis de valores tan descomunal, necesitamos gente resuelta por Dios. El estar resuelto por Dios es lo único que nos va a hacer sobrevivir en esta jungla que es este mundo de hoy, que está aprobando leyes insensatas, que está aprobando derechos inexistentes, que está haciendo unas cosas que uno se queda sorprendido, que uno se queda asombrado de ver cómo el mundo entero se está volviendo cabeza hueca. Porque el mundo entero está volcándose a negar a Dios con todo lo que hace, con todo lo que propone, con todo lo que lanza. Entonces necesitamos gente resuelta por Dios. Si queremos sobrevivir a esta barbarie que es el mundo de hoy, necesitamos estar resueltos por Dios. Y por eso, queridos hermanos, mientras pasa el grupo de alabanza y después de haber compartido estos pequeños puntos, entonces podemos decir que todos nosotros debemos estar resueltos por Dios. Y por supuesto, cuando estemos resueltos por Dios, vamos a tener por lo menos esas tres características que vimos hoy. No vamos a retroceder como los demás. Cuando estamos resueltos por Dios, nada ni nadie nos va a hacer retroceder. Vamos a estar dispuestos a ir en la dirección que Dios nos indique, porque estamos resueltos por Dios y definitivamente vamos a tomar la determinación de seguirle a donde Él nos diga. Y vamos a asumir sin ningún problema nuestra nueva identidad. Porque somos gente resuelta por Dios, vamos a vivir como lo que somos en Cristo Jesús. Hay que vivir resuelto para Dios, hay que vivir para el Señor, porque la única vida verdadera es la que da Cristo Jesús. Y si hay alguna persona visitándonos, si hay alguna persona que sabe que necesita determinarse por Dios, este es el momento para que usted decida decirle que sí a Jesús, para que usted haga de Jesús su Señor, su Salvador, su Maestro, su Pastor, para que haga de Jesús el todo de su vida. No se deje llevar por la corriente vertiginosa de este mundo. Permita que la paz de Dios tome su corazón, haciéndose discípulo de Jesús. Reciba a Cristo en este día y va a ver en su corazón la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La crisis que vive nuestro país es principalmente espiritual. Salga de esa crisis, porque el que se resuelve por Dios deja de estar en crisis para estar en Cristo Jesús. Entréguele su vida a Cristo y va a ver cómo Dios va a hacer un cambio maravilloso en todo su ser. Vamos a orar y después vamos a estar pasando unos bautismos que tenemos ahorita. Señor, humildemente te damos las gracias por tu misericordia, por tu amor, porque tú, Señor, tocaste nuestras vidas y nos hiciste conocer al dador de la vida, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la salvación, por la vida eterna, y porque con tu ayuda podemos determinarnos a seguirte, a obedecerte, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar resueltos cada día, a vivir conforme a tu palabra, a vivir conforme a lo que tú estableces. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo. Ayúdanos a vivir una vida con la que te glorifiquemos, Señor. Te lo pedimos humildemente y te damos las gracias
porque sabemos que tú quieres eso para nosotros, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, porque solo a ti te pertenece. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Tenemos ahorita 2 bautismos.